Muy buenas tardes y bienvenidos a El Cronómetro en Guadalquivir Televisión. Hoy estamos en el pabellón municipal de La Carlota, desde donde os vamos a contar toda la actualidad de la jornada polideportiva en la comarca del Valle del Guadalquivir. Dentro sumario. Segunda derrota consecutiva del Zumosolas de Palma del Río en División de Honor Plata. El equipo palmeño cayó por 5 goles de diferencia en su visita al filial del Barcelona y ha visto comprometido su liderato, ahora virtual, tras verse igualado en la clasificación por el MMT Zamora. Malas noticias también en fútbol, donde los dos mejores equipos de la comarca cosecharon sendas derrotas. El Almodóvar por 1-2 en casa ante el Estrella de San Agustín, mientras que el Villar fue superado por 2-4 frente al Bujalance en un mal encuentro de los de Juan Úbeda. La nota positiva a nivel senior vino en baloncesto, donde el equipo de La Carlota se reencontró con el triunfo a costa del equipo junior del Virgen del Carmen, al que venció por un cómodo 56-35. Además, conoceremos más a fondo el funcionamiento de la cantera en el baloncesto femenino La Carlota, así como su proyecto de integración para niños con diversidad funcional. Arrancamos el cronómetro como siempre con balonmano, donde volvió a perder el Zumosol As de Palma del Río, que ha entrado en un bache no preocupante, pero sí que puede tener su importancia si no es capaz de salir en breve del mismo. El equipo de Víctor Montesinos perdió por 33-28 en la pista del Barcelona B, en un encuentro controlado en el marcador por el conjunto culé desde los primeros minutos, en los que ya estableció diferencias de 4 y 5 puntos. En la segunda mitad, la distancia llegó a ser de hasta 8 tantos, pero el conjunto palmeño redujo distancia con un 2-5 parcial al final del choque. Repasamos los resultados. El citado Barcelona B 33, As de Palma del Río 28, Alcobendas 35, Bordils 27, Alarco de Ciudad Real 27, Teucro 28, Cajasur Córdoba 24, Covadonga 24, Gijón Jovellanos 22, Carabanchel 24, Cisne Los Sauces 40, Tolosa Escubaloya 35, Amenábar 22, Torrelavega 30 y MMT Zamora 26, Vivero Serol 21. En la clasificación, el Zumosolas de Palma del Río ha visto como el MMT Zamora le ha igualado en la cabeza de la clasificación a 20 puntos y con el hándicap para el conjunto de Palma de que ha jugado un partido más que el MMT Zamora, que además va a ser el próximo rival del próximo fin de semana, así que duelo en todo lo alto en esta división de honor plata. Escuchamos la valoración de Víctor Montesinos, entrenador del AS, tras la derrota en Barcelona. Bueno, pues éramos conscientes que íbamos a casa de uno de los mejores equipos de la categoría y así lo demostraron, plantando un buen partido, sobre todo una defensa muy dura y pudiendo salir a la contra como nosotros teníamos planeado. Bueno, nos costó ajustarnos, sobre todo en los primeros minutos. Cuando intentamos reaccionar, pues nos pusimos ahí un poquito en el marcador más ajustado, pero bueno, tampoco es que sean excusas, pero algunas decisiones arbitrales pues decantaron bastante más para ellos en esos momentos en los que quizás pues podíamos o teníamos alguna esperanza de darle la vuelta al partido, que nos afectó tanto psicológicamente como después en tema de juego. Estuvimos bastantes minutos en inferioridad numérica y bueno, como he dicho, no es excusa. Ellos fueron los justos vencedores. Nosotros no hicimos un gran partido, sobre todo en defensa. Creo que ha sido el peor partido defensivamente que hemos tenido en toda la campaña de pretemporada. Pues bueno, no hemos estado a nuestro nivel, que dentro de todo no es que sea preocupante, sino que hay que corregir varias cositas y recordar pues que bueno, que seguimos ahí, que tenemos ya bastantes puntos que nos sirven para tener un colchoncito y para poder seguir ahora peleando por los puestos de ahí arriba, como bien queremos. Recibimos ahora a Zamora, el que ahora mismo está puesto líder, y uno de nuestros verdugos, entre comillas, que bueno, no le hemos ganado ningún partido a ellos en todos los enfrentamientos que hemos tenido, y no solo porque sea el Zamora, sino pues también tenemos ganas de reencontrar con la victoria y más delante de nuestra afición, porque tanto los jugadores como todos los que estamos trabajando ahí lo merecen, y los aficionados igualmente, brindarle pues esta victoria en nuestra casa ante el Zamora y volver a ponernos ahí arriba, que
ya digo, con tan solo esta victoria, pues seguiríamos ahí otra vez, volveríamos al puesto alto de la clasificación, que es donde el equipo se merece estar y donde estamos trabajando para ello. En Segunda Nacional tampoco tuvimos victoria de nuestros representantes, si bien es cierto que el Ciudad de Palma del Río pudo arañar un empate en su visita al Benalmádena. Por su parte, el AS cayó derrotado por 7 goles de diferencia frente al Mija. Vemos los resultados. Benalmádena 25, Ciudad de Palma del Río 25, AS 22, Mijas 29, San José 16, Triana 33, Algeciras 24, Balonmano Nazareno 32 y Balonmano Gadesa Sisa 22, San Fernando 19. Vemos la clasificación con el Ciudad de Palma del Río cuarto clasificado con 6 puntos, lo mismo que el Balonmano Nazareno, a 3 de ese podium que cierra el Benalmádena con 9 puntos. En la parte baja de la clasificación continúa el AS con solamente 2 puntos, una única victoria, y se encuentra a 2 puntos precisamente de los equipos que le preceden, San José, San Fernando y Gadesa Sisa. Repasamos ahora lo sucedido en el resto de categorías. En categoría juvenil, en Primera Nacional, primera victoria de la temporada para el AS de Palma del Río y bien sufrida por 29-28 ante el Balonmano Ciudad de Algeciras. Este resultado no priva al juvenil palmeño de seguir siendo colista, pero recorta distancias con el penúltimo clasificado, el Balonmano Los Dólmenes, que suma solo 2 triunfos. En cadete masculino, descansó el AS, pero jugó el Ciudad de Palma del Río, que cayó por 23-21 en su visita a Lucena. Con esta derrota, el Ciudad de Palma continúa como farolillo rojo de la clasificación, mientras que el AS, que no jugó, queda como cuarto clasificado con 2 victorias. En cadete femenino se disputó parte de la cuarta jornada, pero no jugó el AS de Palma del Río, que aplazó su visita al Córdoba de balonmano. Así pues, como vemos, doble triunfo visitante para Ángel Ximénez y Adesal, y el AS, que se mantiene colista, aunque con un partido menos que el Cabra, que tampoco ha sumado ningún triunfo en este inicio de liga. En categoría infantil masculina sí tuvimos muy buenas noticias, con triple victoria para los equipos de la comarca. El MRV Ars venció con contundencia por 14-34 al Ángel Ximénez B y se mantiene colíder de la clasificación. El Ciudad de Palma del Río continúa sexto, tras ganar 18-26 en Lucena, mientras que el AS logró su primer triunfo de la temporada tras superar a la Salle B por un ajustadísimo 17-16. Y cerramos el bloque de balonmano con lo sucedido en la categoría alevín masculina, que nos dejó una buena y una mala noticia. La buena la protagonizó el Ciudad de Palma, tercer clasificado en la tabla, que venció 0-10 al Lucena. La mala, una vez más, la trajo el AS, que cayó 0-10 ante el líder La Salle y sigue sin estrenar su casillero de puntos en esta temporada. Momento de hablar de fútbol en el cronómetro, empezando como siempre por División de Honor, donde el Almodóvar cosechó una nueva derrota, esta vez 1-2 frente a la Estrella de San Agustín. El conjunto dirigido por Francisco Ledesma se adelantó en los primeros compases del encuentro por mediación de Santi, pero un doblete de Toni en la segunda mitad dio al traste con las ilusiones del equipo Cuco de dar una segunda alegría a su afición en este complicado inicio de campaña. Repasamos los resultados. Ahí vemos el Almodóvar 1, Estrella de San Agustín 2, Pinzón 1, Jerez Deportivo 1, Viso 0, San José 0, Roteña 2, Conil 2, Olímpica Valverdeña 1, Pozoblanco 0, Chiclana 2, Cartaya 0, Lora 1, La Palma 0, Cádiz B 0, Rota 1, Jerez Fútbol Club 1, Puente Genil 0 y Ciudad de Lucena 1, San Juan 1. La clasificación, transcurridas 14 jornadas, como vemos, continúa el Almodóvar colista con 4 puntos, con esa victoria de hace 2 jornadas y un empate previo que había sumado. Se mantiene a 2 puntos del penúltimo clasificado, el Pinzón, que lleva 6 puntos, merced a 6 empates, todavía no ha conseguido ninguna victoria. La permanencia sigue lejos, concretamente a 14 puntos, está de evitar esos 6 últimos puestos de la clasificación. Escuchamos las palabras de Francisco Ledesma tras esta derrota ante la Estrella de San Agustín. Después de un partido que teníamos controlado y que desde el principio nos pusimos por delante,
Comenzamos la segunda parte y en 2 fallos nos remontaron el partido prácticamente con poca llegada y lo que os he dicho, nos remontaron el partido y nosotros tuvimos situaciones de gol incluso, y el problema es que cuando psicológicamente te derrotan pues estos fallos, y sobre todo cuando es el primer minuto o los primeros 45 segundos del comienzo, pues psicológicamente te hace mucho daño, y el equipo le costó un poquito rehacerse. Cuando estábamos algo más arriba nos vino el 1-2 y la verdad que hasta última hora estuvimos apretando, pero bueno, no fue imposible. Malas noticias también en Primera Andaluza, donde el Villar sucumbió por 2-4 ante el Bujalance en un mal partido del equipo dirigido por Juan Úbeda. Un partido que ya se puso muy de cara para el equipo visitante en la primera mitad, donde se llegó con victoria del Bujalance por 1-4. La segunda mitad, Manolo pudo maquillar el resultado con un tanto de penalti en los instantes finales. Vemos los resultados. Muchas victorias visitantes en esta 11ª jornada de Liga, como vemos, concretamente 4 por la mínima, 5 por la mínima, 4 por 0-1, como esa de la Rambla, la del Villanueva, Villa del Río y Ciudad Jardín en Cardeña, y ese 1-2 del Montilla en el Higuerón. El nuestro, el citado, el Villar 2, Bujalance 4, y la única victoria local, protagonizada por el montalbeño frente al Alcolea. Vemos la clasificación con el Villar, 13º clasificado con 10 puntos, lo mismo que el Almedinilla, que es 12º, también con 10 puntos, y ambos con 2 puntos de ventaja sobre el Cardeña, que es antepenúltimo con 8. Escuchamos las palabras de Juan Úbeda, entrenador del Villar. Pues el partido desde el minuto 1 hasta el 90 fue un caos, el equipo no estuvo a la altura de la categoría, ni el entrenador, porque me meto yo también. Entonces, pues, esperemos borrar este partido de la memoria, porque no estuvimos intensos, estamos jugando en casa y no supimos defender el escudo dentro de casa, y el rival, el Bujalance, sí sabía lo que venía, vino simplemente a jugar su partido, intensidad al minuto 1, y no era un equipo que juega en césped, y se enfrentó a un equipo en el que juega en Albero, que siempre decimos que es una dicaza como nuestra, y nos dio un repaso. El árbitro para mí fue uno de los mejores árbitros que nos ha tocado en la categoría, un chaval correcto, los linieres también, los auxiliares, y no hay excusa, se pierde el partido porque nosotros nos fuimos a la altura, no competimos, también no es excusa, esta semana prácticamente no hemos entrenado, la meteorología no nos ha dejado entrenar, el tema del albero ahí en el Villar, pero también hay que apuntarlo, hay que decirlo, ya que hablamos de todo, hablamos de nuestros errores, y también hay que hablar del campo que tenemos y la condición que tenemos para jugar. Y nada más, ya está, aprender de la derrota y mirar para arriba, que es un partido nada más de fútbol, no hay que dramatizar más. En segunda andaluza, variedad de resultados para los equipos de la comarca del Valle del Guadalquivir. La jornada la abrió el Palma del Río, que disputó un brillante encuentro ante el Pedroche, rival de la zona alta, al que venció por 5-3 después de remontar un 0-2 en los primeros minutos de partido. Peor le fueron las cosas a el Villar B, que cayó goleado por 5-0 en su visita al Club Deportivo Priego, en un encuentro dominado de principio a fin por el conjunto prieguense y que al descanso ya comandaba en el marcador por un contundente 4-0. Por otro lado, Colonia de Fuente Palmera y La Victoria se midieron en un derbi comarcal, el único derbi comarcal que nos dejó el fin de semana en esta categoría, y que se resolvió a favor del conjunto colonial por 2-1, gracias a 2 tantos de Porri. Repasamos los resultados. Ahí vemos Menciano 5, Prieguense 0, Cerro Muriano 4, Villafranca 3, los mencionados Priego 5, el Villar B 0, Colonia de Fuente Palmera 2, La Victoria 1, Aguilarense 1, Baenense 1, Santaella 2, Castro del Río 0 y Palma del Río 5, Pedroche 3. La clasificación, el Palma del Río es tercero con 21 puntos, ha igualado en la tabla al Villafranca. Ambos se sitúan a 3 del Atlético Menciano. En mitad de la tabla se encuentra justamente el Colonia de Fuente Palmera con 13 puntos, los mismos que el Villar B. Y por abajo, La Victoria sigue penúltimo con 4 puntos, los mismos que los Califas.
Escuchamos las palabras de Alfonso Clavellina, técnico del Colonia de Fuente Palmera, tras la victoria por 2-1 de su equipo ante la Victoria. Pues el partido transcurrió desde el primer minuto con dominio nuestro. Nuestros primeros 45 minutos fue un dominio claro nuestro y fruto de ello pues llegaron los 2 goles con los que nos fuimos al descanso. Nos fuimos 2-0 al descanso y con alguna que otra ocasión más para sentenciar. Lo que pasa es que el balón no... Estamos en la dinámica que nos cuesta mucho hacer gol y tras el descanso pues seguimos con la misma tónica y seguimos pues no materializando los goles, fruto de ello para sentenciar el partido. Si bien en una ocasión aislada, pues ellos marcan el 2-1 y lo que pasa en estas situaciones, cuando un equipo que lo domina prácticamente todo el partido, pues se mete en el partido con este gol, pues ya el equipo pues piensa que al no marcar los goles pues te pueden empatar. Claro que nos pasó, que ocasión tras ocasión tras ocasión y no marcas, pues el nerviosismo está ahí hasta el final del partido. Pero bueno, los 3 puntos quedaron en casa y si no entra esta nada, pues que no entre en la siguiente, que es contra Priego. Repasamos ahora lo sucedido en categoría juvenil. Buen fin de semana para los equipos juveniles del Valle del Guadalquivir. Empezando por la Almodóvar, de Liga Nacional, que empató 0-0 en casa ante el Sénica, en una jornada, como vemos, de pocos goles. Estos fueron los resultados. Siempre Alegres 1, Sanluqueño 2, Punta del Caimán 0, Figueroa 1, Jerez Fútbol Club 0, Córdoba 1, Sevilla 2, Betis 1, Recreativo 0, Balón de Cádiz 1, Almodóvar 0, Sénica 0, San Juan 0, Gimnasio Goyurriu 0 y Coria 2, Nervión 2. La clasificación mantiene al juvenil del Almodóvar como colista, manteniendo su distancia de 2 puntos respecto al Gimnasio Goyurriu, que también cosechó un empate en esta jornada. En lo más alto continúa el Sevilla, con un inmaculado inicio de liga tras la mencionada victoria en el derbi ante el Betis. En tercera andaluza, doble victoria, o mejor dicho, doble goleada para nuestros equipos, y ambas a domicilio. El Palma del Río goleó 1-4 al Salvador Allende y suma 9 triunfos seguidos, mientras que la Carlota no tuvo piedad del colista Parque Cruz Conde, al que endosó un inapelable 0-9, si bien cabe reseñar que muchos goles llegaron en el tramo final del encuentro. Esta 11ª jornada hace más líder al Palma del Río, que aventaja ahora en 4 puntos al Palomera Naranjo, y de esa victoria del Palma ante el Salvador Allende se ha podido aprovechar la Carlota para encaramarse hasta la 5ª plaza y situarse a 2 puntos del segundo clasificado. Bajamos a cuarta andaluza, donde en el grupo primero solo jugó uno de nuestros representantes, el Palma del Río, que empató 3-3 en su visita al Guadalquivir, cosechando un punto que le sabrá poco tras haber disfrutado de una ventaja de 2 tantos y haber llegado con 2-3 a escasos minutos del final. Como vemos, tocaba fin de semana de descanso, tanto para Almodóvar como para Posadas. La clasificación sitúa al Palma del Río 10º, un Palma que acumula 5 encuentros sin perder, aunque 4 de ellos acabaron en empate. El Posada, pese a no jugar, mantiene su liderato, aunque ve como el Viso le ha recortado 3 puntos, mientras que el Almodóvar continúa penúltimo, con solo 1 punto sobre el Salvador Allende, que volvió a perder. En el grupo segundo de esta cuarta andaluza, triunfo de la Victoria, por 2-3 y con remontada incluida ante un combativo Monturque, en un encuentro que no reflejó la diferencia clasificatoria entre ambos conjuntos, que ahora veremos. También ganó el Villa de Espejo, lo que deja la parte alta tal y como estaba. Ahí vemos la clasificación con la Victoria en segunda posición, con 23 puntos a 2 del Villa de Espejo y con 4 sobre Egabrense y Calvario Priego, que también ganaron en este fin de semana. Y después de este repaso a todo lo sucedido en la categoría juvenil, tenemos el placer de la compañía de Julio Sánchez, entrenador director deportivo de la Real Unión Deportiva La Carlota. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, 0-9 frente al Parque Cruz Conde. No sé si tan cómodo como puede parecer el resultado. La verdad fue un partido que en principio se planteaba un equipo de ellos que están recibiendo muchos goles, están en la zona baja y no esperábamos 0-9, pero en teoría creíamos que deberíamos puntuar allí, no de manera fácil, pero sí contábamos contra los 3 puntos, no 0-9, pero sí contábamos con esos 3 puntos.
Un 0,9 que os vale para ser quinto. En la clasificación. Sí, satisfecho de momento. ¿Qué objetivo se marca el juvenil de la Carlota? El juvenil de la Carlota creo que tiene un buen equipo para plantearse que nuestro objetivo intentaremos ascender. Entre los 3 primeros, puesto que además la gran mayoría de futbolistas, juvenil son 3 años, son de primer y segundo año, que es una generación que es bastante buena aquí para nosotros, y creo que este año un buen equipo para intentar ascender y mantener ese equipo en preferente como mínimo. Creo que debería hacer un buen papel. Controlas varias categorías, por decirlo así, ¿no? Diriges, me has dicho. Sí. No todas, bueno, en cadete no van también las cosas, o por lo menos este fin de semana no ha sido tan... El fin de semana ha sido complicado. Malo. Derrota 1-8, luego veremos los resultados frente al Salvador Allende. Perdón, 1-7. 1-7. En ese sentido, bueno, que hay más trabajo psicológico luego que táctico. La verdad es que el cadete, a pesar de este 1-7, está jugando en segunda andaluza, que para nosotros el simple hecho de mantenernos es un gran triunfo. Son niños, una plantilla de niños completamente de la Carlota, donde competimos con pueblos como Pozo Blanco, de 40.000 habitantes, Lucena, Montilla, que son equipos muy fuertes. Y nosotros, el simple hecho de mantenernos es un triunfo. Estamos a mitad de la tabla. Ahora mismo contentísimos con el equipo cadete, a pesar de esta derrota que no debe afectar mucho psicológicamente. Sí, el hecho de que hayamos 4 semanas con 2 empates y 2 derrotas, pero que a nivel de clasificación, juego, equipos que han venido como Pozo Blanco, que el líder empataron con ellos, con la categoría cadete súper contento. Muy bien. De todas formas, en estas categorías, bueno, si quieres repasamos brevemente, también tenéis equipo en cuarta andaluza cadete. Ahí también habéis perdido. También perdimos. 4-2. Ahí estuvo más igualada la cosa, ¿no? Sí. En estas categorías los resultados no es lo más importante. Para nosotros no, sobre todo en los equipos que sacamos, por ejemplo este de cuarta andaluza, y igual que el infantil que tenemos otro en cuarta andaluza, el objetivo es que al tener tantos niños, pues que ninguno se quede sin practicar su deporte que realmente le gusta y que tenga minutos. Es algo formativo, algo para que de inclusión con sus compañeros, que nosotros nuestro objetivo es ese. Sí es verdad que cuando llega a categoría cadete, pues el segundo andaluza debe de competir un poquito, pero lo que por ejemplo de infantil a incluso el cadete de cuarta andaluza, nuestro objetivo es ese, sea a nivel formativo, que todos tengan minutos, que no le den importancia al resultado, sobre todo a la participación de los niños, y hasta ahora mismo vamos bastante bien, tanto en los 2 equipos B, infantil B como cadete B, muy bien todo, muy contentos. Quería preguntarte, ¿qué papel juegan los padres en esta categoría? Papel, para mí, personal, no puede evidentemente todo el mundo meterle en el mismo saco, pero un papel muy difícil en el mundo del fútbol. Yo personalmente pienso que la gran mayoría de los padres tienen pérdida de perspectiva de la vida con el fútbol. Le dan una importancia terrible, antes que a otras muchas cosas, y se meten en cosas que no deben de meterse. Por ejemplo, que si mi niño juega más con el entrenador, que son personas que están haciendo un trabajo, cobrando una miseria, quitando horas de su familia, de sus hijos, yo también trabajo en la escuela de fútbol municipal de aquí de la Carlota, y es verdad, repito, no puede meterlo a todo el mismo saco, pero hay algunos casos que son, yo diría que muy extremos, de verdad, y creo que ayuda un poco a los niños, al fútbol, al equipo, debemos no generalizar, pues no, si eso algunos padres nos están viendo, eso tenemos que invitarles a reflexionar sobre, no sé si podrías darle algún consejo, yo ya te digo, yo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, yo creo que lo que tienen que ser futbolistas, que hoy en día es prácticamente imposible, muy difícil, ojalá... Futbolista profesional. Me refiero. Sí. Yo lo que creo que deben de apoyar a sus hijos, que se diviertan, que evidentemente aprendan, pero que tengamos siempre los pies en el suelo. Y yo conozco niños que eran muy buenos, llevo 10 años entrenando, conozco niños que eran muy buenos y han dejado de jugar por culpa de sus padres. Tuve una presión terrible sobre ese niño, tiene que ser futbolista, lo han llevado para un lado, lo han llevado para otro, y al final el niño ha tenido 15, 16 años
y ha dejado de jugar. Ya ha perdido las ganas, ¿no? Ha perdido esa ilusión, ese entusiasmo, porque a lo mejor ese niño realmente lo que quiere es estar con sus amigos, pasárselo bien, disfrutar. Y pienso que juegan un papel importantísimo, pero tienen que saber separar y llevar las cosas cada uno en su momento, en su lugar, no sé. Bueno, y estamos hablando un poco de esa faceta psicológica, y qué mejor que aquí María José Ruiz, que bueno, la he estado viendo todo el rato, no me he dado paso, psicóloga del proyecto de diversidad funcional, perdón, no lo he memorizado, proyecto de diversidad funcional que bueno, tiene lugar aquí en La Carlota. Quería que nos explicara un poco en qué consiste esa, bueno, vamos a ver ahora algunas imágenes con niños jugando, ¿no? Que nos explicara un poco, ¿no? En qué consiste. Pues mira, este proyecto surge por la idea y en parte también un poco por la necesidad, porque hay muchos niños que no podían jugar. Hay muchos niños que no podían, que cuando llegaban a matricularse por sus rasgos físicos, psicológicos, porque no me gusta llamarlo que tienen ningún tipo de limitación, sino simplemente por sus rasgos físicos, psicológicos, no podían participar dentro de un equipo. Entonces, pues en una conversación del presidente de la RUS y una de las vocales de la asociación, Asociación Activando, que es una asociación de padres y madres de aquí del pueblo, de niños con necesidades educativas y necesidades especiales, pues dijeron que, ¿y nuestros niños por qué no? Entonces a mí la vocal me estuvo contando, Bea Mancilla, me estuvo contando que había salido esa conversación, y yo lo vi muy interesante. Lo vi muy interesante porque pienso que necesitamos una inclusión, pero no una inclusión de fachada, necesitamos una inclusión real. Y una inclusión real es que si a mi hijo le gusta el fútbol, mi hijo puede jugar fútbol, pero mi hijo no se tiene que adaptar a las reglas del fútbol. Es decir, voy un paso más allá. Voy a poner un ejemplo y lo podríais ver. Hay un corto que se llama Por 4 esquinitas de nada, y lo voy a relacionar porque se ve muy claramente. Este corto es una casita en la que tiene la puerta redonda, y un día llega un cuadradito para querer entrar. ¿Y qué pasa? Que la puerta es redonda y el cuadradito no puede entrar. ¿Qué era lo que se le ocurre a todo el mundo? Que el cuadradito intente ser redondo, pero el cuadradito no puede ser redondo. La conclusión acaba en que era más fácil cortar la puerta, hacerla cuadrada, y por la puerta entraban los redonditos, los cuadraditos. Pues esto es igual. Están las reglas y las normativas del fútbol, y hay niños que con esa normativa no pueden jugar. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Dejar a estos niños o intentar que estos niños se adapten a la normativa? ¿O es más fácil que el mismo deporte, el mismo fútbol, adaptarlo para que estos niños puedan entrar a jugar? Entonces, partiendo de esta idea, se crea este equipo de fútbol. Se crea este equipo de fútbol porque aquí en este equipo de fútbol no lo importante no es meter goles, hacer muchos pases, lo importante es que estos niños participan en un equipo. Lo importante es que estos niños se relacionan con otros niños. Lo importante es que se involucran otros niños, ¿vale?, que con ellos no tienen contacto, y estos niños posibilitan que ellos jueguen al fútbol. Si tenemos un niño con silla de ruedas o un niño que tiene alguna dificultad motórica, hay otro niño que le empuja la silla y hay otro niño que le ayuda a que coja el balón. Entonces, yo pienso que los valores hay muchas maneras de transmitirlos, y esta es una de las formas en las que podemos transmitir. Yo cuando muchas veces digo que estoy trabajando con ellos en mesa y que doy terapia, y luego les cuento a otras personas que luego me voy un día en semana a entrenar, o que me voy ahí ahora nos vamos a ir a ver los belenes a Córdoba, vamos a hacer una marcha, que ya por cierto aprovecho y lo digo, el día 3 de diciembre, que es el día de la discapacidad, vamos a hacer una marcha. Digo que uno, independientemente de estar en el ámbito en el que esté, la inclusión hay que llevarla a todos los ámbitos, y en el niño es el juego. El niño aprende jugando, y el niño no puede tener limitaciones en el juego, y ahí entra por qué crear un equipo de fútbol inclusivo.
No, es que la exposición es excepcional. ¿Cuántos niños forman parte ahora mismo del proyecto? Pues mira, el proyecto arrancó con 21 niños y niñas. 22, ¿no? 22 al final. Y es verdad que cada vez se van animando más niños, también tenemos voluntarios, hay ahora mismo 2 voluntarios. Y también es verdad que intentamos también rescatar un poco esos niños que no tienen ningún tipo de dificultad y que colaboren y ayuden y ellos den la facilidad para que esto siga hacia adelante. Por ejemplo, los niños de nuestro equipo cadete, de la Reunión Deportiva de la Carlota, vienen, por ejemplo, no los obligamos, pero los traemos para que, por ejemplo, 2 niños cada entrenamiento vengan y se participen y jueguen con ellos. Para que se integren, se relacionen. ¿Y son todos niños de aquí, de la Carlota? Sí, todos niños de la Carlota y del departamento de la Carlota y de Guadalcázar también. De Guadalcázar también vienen a jugar. Y me has explicado antes que intentáis que esto se expanda un poco, ¿no? Bueno, nuestra intención, nosotros hemos empezado a jugar aquí, pero nuestra intención es que esto, igual que lo estamos haciendo aquí en la Carlota, esto se puede hacer en otros pueblos. Y no tanto como competición, sino como convivencia, puntos de encuentro, como que podemos hacer actividades comunes. Y la verdad que es un proyecto que está chulo, que este año nosotros tenemos, ahora mismo, está subvencionado, no sabemos hasta cuándo tendremos, pero no sé, pienso que podría estar bien que otros pueblos empezaran a practicarlo. Te hago la misma pregunta que le he hecho antes a Julio. ¿Qué papel juegan los padres en este proyecto? Pues los padres con los brazos abiertos. O sea, al contrario. No, esto es una maravilla. Los padres con los brazos abiertos. Los padres con los brazos abiertos porque no me quiero ver en la situación y la situación en la que se han tenido que ver de no poder apuntar a tu hijo en una actividad. Sí, de verlo discriminado. De la inclusión, de que tu hijo no puede echar la matrícula, tu hijo no da el perfil, tu hijo no... Y realmente, sinceramente, que no da el perfil cuando lo que tú quieres es juego para tu hijo, no quiere nada más que diversión. Entonces, pues los padres con los brazos abiertos y nada, y lo único que te puedo decir es todo positivo de los padres. Sí, además, más allá de la integración es también el hacer una actividad física que aparta un poco a los niños de esa tendencia que hay ahora de todo ordenadores, ¿no? Y todo estar sentado como, ¿sabes? ¿no? Sí. Le ofrecéis también eso, ¿no? Esa posibilidad de cada uno dentro de sus cualidades hacer deporte. Sí. Que es una forma de fomentar las relaciones entre ellos y además de aumentar su autoestima, porque al relacionarte con otros niños en el que tú ves que también tienen otras dificultades diferentes, es una manera más de reforzar su autoestima y de crear unión, de crear lazos y de crear amistad. Sí, de crear respeto también. Hablabais de a veces del tipo cadete, que la obliga, no, quiero decir que eso hace que tenga sienta respeto y que muchas veces también, valoren también, sí. Ellos que ya de cadete con 15 añitos, 14, 15 años, que valoren muchas cosas que se deben de valorar. El trabajo de esos niños es impresionante, ella lo sabe mejor que yo, el esfuerzo es increíble. La gratitud hacia todo lo que tú le muestras, todo lo que tú le hagas, es maravilloso. Julio podrá decirlo, cuando llega el momento de los penaltis, que tiramos penaltis. Es una locura, es un auténtico. Los últimos 10 minutos de vuelta a la calma, 15 minutos, es obligatorio que yo me ponga de portero y ellos tiren el penalti. Eso y ahí ven la superación, Julio. Hombre, cuando pensábamos que no eran capaces de. Es que era impresionante, ¿no? Ahí ves realmente la gana que tienen de tirar, las ganas que tienen y tú dices... ¿Me dar un pelotazo a mí? Yo no me pondría de portera porque algunos no controlan muy bien la fuerza y... ¿Qué es lo que más, ya por ir terminando, qué es lo que más os llena a vosotros como adultos en esta actividad? Pues a mí lo que me llena es ver la cara de felicidad y la sonrisa de esos niños. Yo, de verdad que... porque... No hay otro tipo de recompensa para mí
lo digo de verdad, lo digo honestamente, no hay otro tipo de recompensa que ver la felicidad y ver esa cara de no te lo puedo describir. Una sonrisa no tiene precio. Y creo que Julio lo ha explicado ya súper bien, ¿no? Es así. Bueno, pues lo recordamos, el proyecto Diversidad Funcional de la RUT, de la Carlota y de la Asociación Activando. Por si los padres también de la Carlota o de alrededores, claro. Está abierto, por supuesto, está abierto a todo el mundo. Hay niños desde Guadalcázar, hay niños de aquí de la Carlota y de los departamentos, pero está abierto totalmente a cualquier niño. Tenemos niños de 4 años hasta 16, 17, que tiene Lucas, 16, 17, tiene ese rango, los tenemos todos y que vamos, maravilloso. Si alguien lo ve y alguien está interesado aquí, tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Julio Sánchez, muchas gracias por estar hoy en el cronómetro. María José Ruiz, muchas gracias por estar hoy en nuestro programa. Gracias. Y vamos ahora con el repaso a lo sucedido en fútbol en las categorías inferiores. Empezando por cadete, en segunda andaluza tuvimos variedad de resultados en la 12ª jornada. La buena noticia fue la victoria del Fuente Palmera por 4-1 ante el Benamejí, lo que afianza el buen momento del equipo colonial, que ya es 10º, tras ganar 3 de sus 4 últimos encuentros. Empató el Palma del Río, que sigue sexto tras firmar un 1-1 ante el Montalbeño, y la nota negativa la puso la Carlota, que nada pudo hacer ante el invicto Salvador Allende, que le propinó un 1-7, lo que sitúa al conjunto carloteño en 8ª posición. En tercera andaluza, derrota del Posada por 6-2 en la siempre difícil visita al Salvador Allende, en un encuentro que no quedó sentenciado hasta la recta final. Este resultado deja al Posada en 12ª posición, con 10 puntos, 6 por encima del penúltimo clasificado y a solo 2 del noveno, el Villanueva. En el grupo segundo de cuarta andaluza, pobre fin de semana también en cuanto a resultados. Empató a los Nachuelos en casa 0-0 ante el Bujalance, que aunque encadena 5 encuentros sin perder, se aleja de los equipos que le preceden en la clasificación, como el Carpio o el Ciudad de Córdoba, que ganaron. Por su parte, la Carlota cayó por 4-2 ante el Granadal B y queda 11º clasificado tras sufrir 3 derrotas seguidas. Vemos ahora lo sucedido en infantiles, empezando por segunda andaluza, donde el Palma del Río cayó por un rotundo 0-5 ante la Rambla, lo que supone una nueva goleada sufrida por el infantil palmeño, que continúa colista de la clasificación sin conocer aún el triunfo en la presente temporada. Por arriba, la nota llamativa fue la derrota del Juanín y Diego, primera en esta campaña y que deja solo en cabeza al Atlético Cordobés, que mantiene su pleno de triunfo. En tercera andaluza también goleada, pero esta vez a favor, con el 10-2 que endosó la Carlota al Rute Calidad, colista del grupo. Con este resultado, la Carlota corta su racha de 3 jornadas sin ganar y se sitúa 8º clasificado, exactamente en mitad de la clasificación. En el grupo 2 de cuarta andaluza infantil tuvimos 3 derbis comarcales en este fin de semana. En el choque más atractivo de la jornada, el Fuente Palmera A, segundo clasificado, venció 4-2 al Posadas B, que corta su buena racha de resultados y se aleja del grupo de cabeza. En dicha parte alta se mantiene el Hornachuelos, tercero, tras ganar 3-1 al Almodóvar, que queda en sexto lugar. Buena jornada también para la Carlota, que escala hasta la 5ª plaza tras ganar 0-3 al Posadas A, en un duelo de la zona media de la clasificación que deja al infantil maleno en 7º lugar. Y por abajo, el Fuente Palmera B cae a la 10ª plaza, tras perder 3-4 en casa ante el Villarrubia. Pasamos ahora a repasar lo sucedido en categoría alevín, que nos dejó una victoria trabajada, la del Colonia de Fuente Palmera por 4-3 ante el Club Deportivo Sur, un resultado que mantiene al Fuente Palmera 5º clasificado, encabezando un triple empate con Apedén y con Juanín y Diego, y recortando 2 puntos sobre el 4º clasificado, Don Bosco, al que tiene ahora una distancia de 5 puntos. A destacar ese 1-15 del Córdoba al Bujalance, que plasma la diferencia clasificatoria entre el líder invicto y el colista. En tercera andaluza, en el grupo 1, 2 caras y 2 cruces nos dejó el fin de semana, donde no hubo sorpresas significativas. Ganó el Palma del Río 2-5 a los Califas y continúa tercero a 6 puntos de los líderes, Séneca y Córdoba. Un Séneca que, como vemos, hizo nada menos que 18 goles al Deportivo Córdoba. Victoria a domicilio también del Posada por 5-8 en Villa del Río, lo que sitúa al Posada 7º en la tabla.
Y por otra parte, el Hornachuelos se mantiene antepenúltimo tras caer 0-5 en casa ante Juanín y Diego, mientras que el Almodóvar sigue 14º tras perder 4-2 en su visita al Paco Parada. En el grupo segundo de tercera andaluza, derrota de nuestro único representante, la Carlota, por 1-3 ante el Figueroa, un resultado que deja a la Carlota en 12ª posición con 15 puntos y con un curioso balance de 5 victorias, 6 derrotas y ningún empate todavía. En el grupo segundo de cuarta andaluza, suerte dispar para los equipos del Valle del Guadalquivir. Victoria y liderato para el Fuente Palmera B, que ganó 2-7 al Almodóvar, antepenúltimo, y se aprovecha del tropiezo del hasta ahora líder, el Montemayor, que cayó 5-1 en Santaella. Gran jornada para el Coronel Fuente Palmera, cuyo equipo A iguala a puntos con la segunda plaza tras golear, y de qué manera, por 19-1 a la Guijarrosa, colista del grupo. La sorpresa la dio la Victoria, ahora 10º tras vencer 4-7 en su visita al Posadas, cuarto clasificado. Por su parte, el Palma del Río queda 7º tras perder por 6-5 en Monturque. En categoría Benjamín, en segunda andaluza, derrota contundente del Colonia de Fuente Palmera, que nada pudo hacer ante el líder, el Córdoba, que le endosó un 4-12, dejando al cuadro colonial 7º clasificado con 19 puntos, los mismos que San Lorenzo y Salvador Allende, que también perdieron en esta jornada. En el grupo primero de tercera andaluza, 2 caras y 2 cruces nos dejó la 11ª jornada del campeonato. Cara la del Palma del Río, que propinó un 13-1 al Papiro para escalar hasta la cuarta plaza y mantenerse a tiro del Granadal, que venció por 6-4 al Almodóvar, que queda 8º clasificado con 21 puntos. La otra buena noticia la protagonizó el Posadas, ahora 5º clasificado tras vencer 1-4 en Villafranca. Y la nota más negativa la volvió a dar el Colonia de Fuente Palmera, colista, que sufrió un duro 0-17 ante la Paz de Mar. En el grupo tercero de cuarta andaluza, muchos goles en los partidos con presencia comarcal, aunque repartidos de manera desigual. Nueva victoria del Juanote, que sigue el líder invicto tras endosar un 2-9 en su visita al Hornachuelos, que cae a la 10ª plaza. Más emoción hubo en Posadas, donde el equipo local doblegó a la Victoria ganándole por 7-5, quedando ambos equipos en sexta y quinta posición respectivamente. Por abajo no jugó el Palma del Río, que seguirá penúltimo, pero sí jugó y perdió el Almodóvar por 6-0 ante los Califas B, lo que sitúa al Benjamín Cuco como 11º clasificado. Pasamos ahora a analizar lo sucedido en Prebenjamines, que nos dejó una doble derrota para los nuestros. En segunda andaluza, el Almodóvar cayó 3-1 ante el Montoreño. Con este resultado, el Prebenjamín del Almodóvar cae a la 11ª plaza tras ser adelantado precisamente por el Montoreño. Y en tercera andaluza, tercera derrota consecutiva del Colonia de Fuente Palmera, en este caso por 1-4 ante el Fundación de Lucena, segundo clasificado del grupo. Este resultado deja al Prebenjamín Colonial en 11º lugar de la tabla. Y a los más chiquitines, en categoría BB tuvimos derbi comarcal entre Palma del Río y Almodóvar, que se saldó con triunfo del Palma por 1-0. Este resultado permite al Palma del Río mantenerse en el grupo de cabeza como tercer clasificado, igualado a puntos con el segundo, el Juanín y Diego. Y deja en la parte baja al Almodóvar, aún sin puntuar, pero en penúltima posición, por mejor diferencia goleadora que el Carpio. Pasamos a categoría femenina, donde el Palma del Río volvió a perder, y van 3 jornadas seguidas cayendo derrotado, en este caso por 0-4 ante el Carpio, por lo que el femenino palmeño se mantiene colista, aunque mantiene la distancia con el penúltimo, el Paquillo Moreno, como vemos que también perdió. Y cerramos el bloque de fútbol repasando lo sucedido en la Liga Campiña Sur para mayores de 25 años, donde de los 3 representantes de nuestra comarca solamente jugó uno, que fue el Cañada Rabadán, que cae hasta la 11ª posición tras sufrir un contundente 6-1 en el campo del Panadería Arroyo. Como decimos, fue el único en jugar porque los Algarve aplazó su partido ante el Montemayor y Os Chavillos del Río hizo lo propio ante el Aguilar.